Hola queridos amigos y alumnos, espero que estén bien, espero que estén chéveres. En este conversatorio vamos a hablar de un gran músico que fue bongocero, percusionista, bailarín de salsa con coreografías muy interesantes y director de orquesta de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y nos referimos a Roberto Roena. Roberto Roena Vázquez, que nació un 16 de enero de 1940 en Carolina, Puerto Rico. Sus primeros pasos fueron rutinas de baile con su hermano Cookie. Hacían una dupla interesante. Y cuando tenía 9 años de edad, su familia se radicó en Santurce y siguieron con esas rutinas de baile de mambo y chachachá básicamente. Eh, y siempre participaban en concursos de talento que eran muy comunes en esa época. Eh, Estuvieron contratados en un programa de televisión durante un tiempo allá en Puerto Rico, programa llamado La Taberna India, del Canal 2 de esa isla. En 1956, el maestro Cortijo necesitó un bongocero para el conjunto que estaba formando. Y pensó que tenía que ser alguien que también bailara y tocara el cencerro a la vez. Y fue el mismo Cortijo el que le enseñó a tocar el bongo y a tocar el cencerro a Roberto Roena. Y bueno, durante 7 años Roena estuvo en el grupo de Cortijo y su combo, que en ese momento tenían al sonero mayor Ismael Rivera como cantante. Con esta agrupación recorrieron, imagínense, muchos escenarios en Estados Unidos, Europa y América del Sur. Eh, Fíjense una cosa interesante, el grupo de Cortijo se disuelve en un momento dado por un problema que tuvo Ismael Rivera, que era su cantante principal, un tema de posesión de droga. Y entonces eh, hubo como un problema ahí entre los músicos porque este, no tenían trabajo y entonces bueno, ahí se dividió esta agrupación y de allí nació el Gran Combo de Puerto Rico. Y el Gran Combo de Puerto Rico nació en la casa de Roberto Roena. Eh, Fíjense, él también tenía ese agradecimiento hacia Cortijo, que él no se incorporó al Gran Combo de inmediato, sino que estuvo todavía con Cortijo un tiempo. Y, y bueno, después fue que pasó al Gran Combo. El Gran Combo se convirtió en una sensación porque empezó a abordar temas muy jocosos. Muchas veces en la música se le llama a eso guaracha porque es como, fíjense, un mismo ritmo puede tener eh, varias connotaciones de acuerdo a la letra. Esto lo explicaré en otro tutorial porque es interesante, porque la gente dice, bueno, pero eso es un son o eso es una guaracha y depende, es más de la letra que del mismo ritmo. Entonces los temas del Gran Combo eran muy jocosos. Y, y bueno, en la época que estuvo Roberto Roena, este, eh, con el Gran Combo, ya había pasado eh, por una agrupación que formó que se llamaban Los Megatones, que hacían jazz latino. Pero él también no quería como
como herir la susceptibilidad de su tutor, ¿verdad? Rafael Cortijo, y después fue que se incorporó al Gran Combo. Y después, más adelante, después que estuvo con el Gran Combo, él siempre tuvo la inquietud de tener su propia orquesta y estableció esa agrupación tremenda llamada Apollo Sound, que coincidió con ese cohete que llegó a la luna, y entonces por eso le puso ese nombre. Eh, en esa orquesta convergieron muchos músicos de diferentes orquestas, de la orquesta de Tito Puente, de la misma agrupación de Cortijo y su combo, del mismo Gran Combo, eh, y de los Sunce, otra agrupación que existía por allí. También tuvo muchos buenos arreglistas como Mario Ortiz, Bobby Valentín, Elías López, Luis Perico Ortiz y Papo Luca, que en muchas oportunidades también tocó el piano para las grabaciones. Eh, y bueno, unos solos maravillosos de piano de Papo Luca que aportó tremendo sonido. También hubo unas combinaciones muy interesantes en esa agrupación del Apollo Sound. Los arreglos eran, verdad, que bien complejos. Metían algunos vientos no acostumbrados en la salsa, como saxofones, flauta, y también cambios de ritmo, eh, así de repente, que nadie se estaba esperando. Bossa nova, tipo cosas bien extrañas, ¿no? Ruena siempre considero que en la variedad estaba el éxito, y por eso su música era bastante variada. Eh, Muchos temas que recordamos, como Mi Desengaño, Marejada Feliz, El Guaguancó del Adiós, son temas que, bueno, siempre los llevaremos en la memoria. Y, y algunos otros temas que quedaron por ahí así no muy oídos, sin embargo eran excelentes. Me acuerdo de uno en particular llamado Regaño al Corazón, wow, que parece una pieza así que te contagia para bailar, tremenda. Eh, Roberto Roena siempre estuvo activo en la palestra, y fue también miembro de la famosa Estrella de Fania. Era el bongocero de las Estrellas de Fania. Y en muchos de sus presentaciones hacía sus improvisaciones de baile característicos. También tenía una jocosidad con los cantantes, que se ponía de repente los callaba para que cantara el público, o sea, una cosa medio loca, así que la gente le encantaba también. Muy cariñoso con sus músicos y muy pendiente de sus pagos y sus cosas. El tema es un tema complicado, a veces en la cuestión de las orquestas, que algunas veces los dueños de orquesta se olvidan de que, o sea, hay dueños de orquesta que no son músicos, que no están trabajando ahí con su gente, y ven la cosa desde afuera. Pasa bastante, y son empresarios más que músicos. A lo mejor fueron un poquito de músicos, pero más de empresarios. Entonces tratan a los músicos como un mueble, como una cosa, y a veces no le hacen los pagos correspondientes. Roberto Roena, por ser músico, tocando con su gente, estaba metido dentro de esa vibración y esa hermandad que se establece, que a veces se llega a ser hasta como una familia. Eh, Son muchos los temas que interpretó, y de los que nos quedan en la memoria, por ejemplo, Tú lo coloco,
que, que fue uno de, como de los más sonados, ¿no? El Lamento de Concepción también, este, La Distancia, que es un tema de folclore venezolano y fue llevado magistralmente a la salsa por esa agrupación Apollo Sound. Y el listado es largo, el listado es bastante largo, Vigilándote, que es una pieza increíble. Eh, Roberto Roena siempre nos recordará que se pueden hacer las cosas. No tuvo tal vez la preparación que tuvieron otros músicos y sin embargo, fíjense que él venía era de bailar, después aprendió algo de percusión, pero siempre quiso tener su agrupación y a lo mejor no tenía los conocimientos musicales que tenían otros, pero tenía la empatía con los músicos para armar esas orquestas y conseguir dónde ir a tocar. Y eso es algo que recuerdan con cariño la gente que pasó por allí, esa, esa gran agrupación, el Apollo Sound. Bueno, les recuerdo suscribirse, regalarme un like si les gustó el tema, hacerme comentarios, cuál es la pieza que más te gusta de Roberto Roena, y bueno, también compartan esto con alguien que ustedes piensen que le puede servir. Y seguimos haciendo música juntos.